Fíjate que primero yo creo que todos deberíamos de preguntarnos quién le dio la autoridad al director general de la OMC, a este Estados señor Unidos. Tedros. No, Bill Gates, ¿no? Ahí está Bill Gates Sí. de la OMS. Yo me acuerdo que Estados Unidos quería que la OMS tuviera la autoridad para declarar emergencias. Eso pasó en el 2020. Bueno, Estados Unidos, Bill Gates, toda esta gente. Pero el punto es, ¿por qué alguien tiene esa capacidad, ese poder de declarar pandemia a nivel mundial? O sea, esto es un total absurdo, por definición, ¿no? O sea, no puede haber una alerta mundial, debiera de ser una alerta según se vaya desarrollando la enfermedad, según vaya afectando a los distintos países de África principalmente. Y bueno, lo que ocurre hoy en día es que este tipo de anuncios genera pánico, genera ansiedad. A muchos nos recordó, bueno, todo el mundo recuerda lo que ocurrió en 2020. Y es sorprendente, o sea, ya pasaron 4 años de una pandemia donde, bueno, donde todo el mundo cerró negocios, donde hubo una suspensión económica brutal, o sea, nunca se había visto eso. Y todo el mundo recuerda que, pues, ¿cuánto tardamos en reabrir? No fue un mes, no fueron 2 meses, no fueron 3, fueron casi 2 años los que se llevaron las restricciones. Incluso todavía me acuerdo cuando cerraban los negocios, las tiendas a las 6 de la tarde. Y ahora en 2022 hubo una primer alerta sobre viruela del mono. Y en 2024 pues ha venido una segunda alerta este pasado 14 de agosto. Bueno, la pregunta es, ¿por qué quieren otra pandemia? Bueno, el que ha venido hablando de una segunda gran pandemia es Bill Gates. O sea, desde que se acabó la primer gran pandemia, el COVID, Bill Gates ha venido hablando de una segunda gran pandemia que fuese todavía más mortal, que fuese todavía más grave que la que tuvimos en 2020. ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué razón quieren una segunda pandemia, una tercera, una cuarta, una quinta? Bueno, porque en la pandemia lo que vimos todos, es que sí, la gente de a pie se empobreció. Hubo mucha gente que sufrió económicamente, que se fue a la calle, que no tenía ingresos, muchos negocios cerraron, pero al mismo tiempo vimos que la gente como Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, se enriquecieron. El propio Bill Gates. O sea, cuando tú ves cuánto dinero ganó Bill Gates con la pandemia, fue enorme lo que ganó. A él no le pasó nada. Por él podríamos estar en pandemia 50 años. De hecho, la pandemia fue una forma de forzar la digitalización de la economía. Eso fue lo que pasó en 2020. De pronto tenías a gente que pues ya no querían usar dinero en efectivo por el miedo a contagiarse. La gente usaba tarjetas para hacer los pagos o incluso usaban el pago a distancia, ¿no? De la tarjeta a distancia para no tocar nada. Ajá. Además, hubo mucha gente que se puso a hacer el supermercado a través de internet por primera vez en su vida. O sea, hubo gente que compraba el aceite en Amazon o que compraba las frutas y verduras en aplicaciones como Uber Eats y las de supermercado. Entonces fue un cambio muy forzado, muy fuerte. Y pues para las élites que dirigen el mundo, los que tienen el dinero, pues todo les vino muy bien. La pandemia les vino muy bien. Por ejemplo, los bancos, cuando era pandemia, literalmente, o sea, si tú ibas durante esa época al banco, te decían, no, pues nomás queremos 4 personas adentro de la sucursal y tenías a todo el montón de gente en el solazo. Y bueno, yo lo que también estoy viendo, hace cerca de, ¿qué habrá sido? Unos 3-4 meses, a mí me resultó un artículo, me llamó bastante la atención. Había un artículo que decía por qué las élites están comprando islas aisladas. Y hablaba de cómo distintas élites, incluyendo ahí a este Zuckerberg, estaban en una tendencia de comprar islas. Y
te voy a resumir el artículo, pero el artículo más o menos te hablaba de cómo las élites están viendo que estamos en el final de una era. En el final de una era donde la situación se está poniendo bastante difícil y muchos ya prevén que va a haber un momento donde la gente va a salir en contra de las élites, que la van a ver. Ese momento se puede estar ya coaccionando en estos momentos y una pandemia resulta bastante bien para, pues sí, aplacar a las personas. Porque como dices, para muchas personas fue el fin del mundo. Para muchas personas, el no socializar las hizo entrar en depresión. Pero para otras élites, estas personas, un Zuckerberg no se quedó en su casa. Bueno, es que depende de qué casa tengas, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú vivas en un cuartito en Nueva York, ahí encerrado, o en una gran ciudad, como en Ciudad de México, donde no tengas patio y donde te encierren en las grandes urbes, a que tú vivas en una hacienda, una mansión, en el campo, al aire, libre. Una isla. Entonces, no, o sea, como los millonarios que decían, yo tengo alberca, tengo cine en mi casa, voy a encerrar en casa, ¿no? Pues bueno, pues qué padre. Y eso es de lo que se estaba hablando. O sea, al final del día es una oportunidad bastante bien, porque de donde lo quieras ver, hay una ganancia para muy pocos. ¿No? Hay una destrucción para la gran mayoría, pero una ganancia para muy pocos. O sea, podemos empezar a analizar y puedes ver que, por ejemplo, para el tema de la tecnología, como tú dices, más, hay que decirlo, para los youtubers fue una época de oro. Sí o sí. Para TikTok, para YouTube no tanto. ¿No? Ah, bueno, yo todavía no estaba en el YouTube, así que no puedo hablar. Porque luego alguna gente puede pensar que esto conviene a YouTube. De hecho, convino más a TikTok la pandemia. A YouTube pues se le desplomaron los anuncios, o sea, se te desploma a la monetización y de pronto de pronto pues no ganas nada independientemente de toda la psicosis, o sea, no se gana absolutamente nada. Se gana más en temporada normal, aunque no tengas tantas visitas, que en una pandemia donde todos los anunciantes se caen, porque se cayeron. La quiebra. Sí, se cayeron todos los anunciantes en YouTube en aquella época. TikTok fue el que pudo aprovechar bastante bien la pandemia. Y bueno, ahí sí fue el auge de TikTok. Bueno, entonces, por donde lo queramos ver, se imponen nuevas tecnologías. Como dijimos ahorita, las carteras digitales también serían una forma de evolucionar, de adelantar, de acelerar la adopción. O sea, es que precisamente la agenda que están intentando imponer le cae muy bien una pandemia. Me parece que fueron 2 años después de que se dio la primera pandemia, sacaban e intentaban convencernos de que estaría bien cada 4 años tener una pandemia, porque eso ayudaría a que el aire fuera más limpio de las ciudades. Entonces decían, es que por el cambio climático. O sea, podemos ver que cuando hablamos de pandemia, ya casi estamos hablando de agenda, de la agenda que están intentando imponer. O sea, va de la mano. En la pandemia se cayó la natalidad, se despobló el planeta, porque la gente al principio ni siquiera se podía conocer. Obviamente las parejas que ya existían también hay muchos niños que nacieron en esa época, pero se cayeron, la gente dejó de socializar. Entonces, la pandemia es una oportunidad para hacer cambios, porque la gente, y más que nada si es un virus que puede ser mortífero, está confundida y tiene miedo, cuando la gente tiene miedo, está dispuesta al cambio. Y yo creo que va más por allá. Además, en el tema económico, fíjate nada más, con la inflación, todavía no están logrando doblegarla. Tienen que bajar las tasas ya de interés, porque en los gobiernos se les está aumentando el costo de manera brutal. El mismo Estados Unidos ya no tiene la capacidad de poder estar pagando, literalmente está gastando un 25% más del dinero que está recaudando. Fíjate nada más. O sea, ya están en una clara y avanzada situación donde tienen que estar constantemente emitiendo deuda para poder pagar la vieja deuda. Y les quedaría perfecto si llega una pandemia y obliga a bajar las tasas de interés sin aumentar la inflación, porque la gente no podría tampoco consumir. Entonces, por donde le quieras ver, una pandemia suena bastante bien, a pesar de que esta pandemia, pues sinceramente no es la gran cosa. O sea, es lo que yo quería resaltar. En México te aseguro que si te pones a investigar del tema, hay más gente que está falleciendo por tomar alcohol, por fumar cigarrillos. O sea, hay cosas más cotidianas que hacemos diario y que esto lo quieren resaltar como si fuera algo tan grave, ¿no?
Fíjate que sobre los ricos y sobre el miedo a revoluciones sociales, ese también es un riesgo latente. O sea, en veces se nos olvida que hay demasiados riesgos, o sea, hay demasiadas buenas razones para que hubiera otra pandemia, o sea, desde el punto de vista de la gente que tiene dinero. Primero, pues, ¿por qué? Porque encierras a la gente deja de protestar. Ahorita si tú ves, por ejemplo, el caso de México, bueno, tienes gente, trabajadores del Poder Judicial protestando por una reforma judicial. Si hubiera una pandemia, no protestarían, no podrían hacerlo. En el Reino Unido, hace poco se Es vieron lo que te iba a también. decir. El Reino Unido está mucho peor. Ajá, Bueno, exactamente. Ajá. ajá. Y bueno, en cada vez en más países hay más tensiones sociales. La razón es que la gente se está empobreciendo, la inflación está elevada y además los salarios se están desplomando. Esa es una tendencia que continúa. Entonces, pues hay una mayor presión social, puede explotar en cualquier momento, pero también hay más razones por las cuales los ricos tienen ya sus búnkers en Hawái y en ese tipo de lugares. O sea, ellos saben en definitiva cómo está el mundo y una pandemia sí te frena todo, pero bueno, también tiene repercusiones económicas bastante fuertes y además a esto agrégale que también pues tenemos guerra allá en Europa, en Ucrania, en Rusia. O sea, realmente el mundo está en un estado muy complicado y todo esto en un proceso electoral ahí en Estados Unidos, donde, por ejemplo, pues tenemos ya que esta semana Kamala Harris es la candidata del Partido Demócrata Oye, oficialmente y y que supuestamente ya superó a Donald Trump. A ver, también en ese aspecto. de Kamala que superó Sí. a Trump. No, Oye, es totalmente, la- totalmente mentira, totalmente, eso es totalmente falso. Kamala es muy mala, o sea, te lo voy a decir di- algo. dicen, qué mala Harris. Este es el sitio web Polymarket, es un Ujú. sitio web de apuestas y Ok. normalmente aquí, antes de la convención nacional del Partido Demócrata, estaban empatados Kamala con Donald Trump. Ha pasado una semana y Donald Trump ya está en 52 y Kamala Harris 47. El sitio web de apuestas te da a entender hacia dónde cree la gente que va a ganar, ¿no? Al día de hoy,